De pronto canto, será porque te amo y siento el viento. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Mucho Deporte al rescate del fútbol provincial. Bienvenidos a una nueva edición de nuestra comunidad, que no científica, sino de frikis de Mucho Deporte. Repetimos programa después de la feria. Último programa en camisa, por cierto, porque la temperatura hoy en Sevilla es demencial para tratarse del 2 de mayo, que es el día en el que estamos grabando. Y cual si fuera una pintura de Goya, a mi izquierda está mi compañero y amigo Carlos Vizcaíno. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido. Matiza lo de pintura. No, ¿qué matizas? ¿Por qué? Lo de pintura de Goya. El 2 de mayo, ¿no? El fusilamiento. Perdón, estaba corto yo. Empezar el calor. Yo ya tengo luz de verano ya, ¿viste? Ahora voy a buscar si fue cuadro de Goya, porque Sí, después... sí. sí. Y nuestro protagonista hoy, sabia joven, gente que ha apostado fuerte por el Club Deportivo Utrera, que ayer, porque estamos grabando el martes, perdió el domingo, perdón, en Chapín ante el Jerez Deportivo Fútbol Club, y uno de los jugadores, uno de los cachorros más prometedores de la cantera del San Juan Bosco es David Giraldez, mediocentro. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Pues para nosotros es un placer que estés aquí con nosotros, porque además vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de... Eres uno de los mochileros que a mí me gusta llamar, que rellenó el petate para buscar la fortuna lejos de tu hogar. Y esta temporada está siendo para ti muy exigente, ¿no? Porque, si no recuerdo mal, 24 convocatorias con el primer equipo, 13 partidos disputados, y ya te has prácticamente convertido en uno de los canteranos con más proyección de la fábrica de Consolación, y cómo es la lectura hasta ahora del periplo por la segunda federación en el plano individual. Sí, bueno, pues la verdad es que cuando empezamos la temporada yo lo hablaba con mi familia y con los más cercanos y para nada esperaba esto. Yo no esperaba contar con tantos minutos, pero bueno, por suerte y por cómo se ha ido dando la temporada, el primer equipo ha tirado bastante de mí, he tenido bastantes minutos con ellos, he tenido muchas oportunidades y al final es lo que queremos todos los canteranos, que ve que podamos tener alguna proyección y que en un futuro podamos ser jugadores del primer equipo. En realidad, tiro del primer equipo desde el año pasado, ¿no? Desde tu llegada, ¿no? De Santa Marta, creo que estuviste, ¿no? Desde que llegaste a Utrera, ¿no? Creo que el primer equipo tiró de ti, ¿no? Te echó el ojo rubio, ¿no? En este caso, ¿no? Desde que ya llegué el año pasado de allí de Salamanca, estuve un par de meses con el filial y ya empecé a entrenar con el primer equipo, que me empezó a llamar Rubio. Santa Marta de Tormes, que es un pequeño pueblecito cercano a Salamanca. El Alfonso San Casto es el terreno de juego en el que ejerce de local el Santa Marta, y una localidad con una temperatura muy, muy alta en invierno. No lo puedes decir nuestro protagonista, ¿no? Bueno, y yo, porque cuando he presenciado, el año pasado hablábamos antes de micrófono cerrado, los dos partidos que presencié fueron de termómetro De otra pasta, ¿no? Y para ir para allá, ¿no? Sí. Recuerdo el partido de la Astorga, que recordará perfectamente que la Astorga lanzaba a los aficionados mantecadas, que son unos dulces típicos de Astorga. Y yo no me gusta el café, pero estuve a punto de pedir uno y digo, mojo la mantecada encima. Era un sábado de temperatura demencial y no era invierno, así que imagínate. La lectura de la temporada, antes te has referido que no esperabas tantos minutos, pero ¿cómo has respondido en la segunda federación? ¿Te ha sorprendido que hayas respondido sin experiencia previa de una forma tan positiva? Bueno, yo creo que al final cuando cuentan contigo es porque te ven capacitado. Si no te vieran capacitado, o tanto futbolísticamente como mentalmente, yo creo que no te darían la oportunidad. Entonces yo cada vez que salía al campo sin presión, solo hacía lo que sabía hacer, no me complicaba, sin más. Y no me sorprende que lo haya hecho bien, porque yo creo que tanto yo como mis compañeros que hemos tenido minutos con ellos estábamos todos preparados y siempre listos para dar al equipo lo que le hiciera falta por el Utrera. Además, la nota positiva, Carlos, porque en Chapín marcó Jorge Ceballos, que delantero de primer año, procedente del Real Betis Balompié, firmó por el filial y también está acumulando experiencia en segunda federación, y en Chapín ante el Jerez Deportivo Fútbol Club anotó el definitivo 2-1. Otra gran temporada de título individual, la de Jorge Ceballos, como la de nuestro protagonista. Y Manu Debe, que además está respondiendo de forma bastante notoria para tratarse de un central, ¿no? Porque las oportunidades suelen ser habituales en chicos de la zona de ataque, extremos, delanteros, pero hay que ser valiente para apostar por un central sub-23 en segunda federación. Va a servir esta mini charla, creo yo, para trasladar el guante a nuestro protagonista, ¿no? Y preguntarte, David, si crees que el año que viene puede ser, bueno, vamos a esperar los playoffs de ascenso una vez que pase con el Utrera Atlético, puede ser la base el año que viene del Utrera Atlético, me refiero, dada la buena base, la buena generación que hay ahora mismo, la buena jornada de futbolistas que hay ahora mismo en el filial. ¿O se le debe dar la oportunidad? Yo, desde mi punto de vista, hombre, claramente, y barriendo para mi terreno, pienso que sí, que lo ideal sería eso. Además, aprovechando que, por desgracia, el descenso de Utrera, yo creo que sería una buena temporada para apostar por los jóvenes.
El filial viene en una temporada muy, muy buena, que yo creo que no ha terminado siendo campeón antes por el hecho de que el primer equipo te va quitando jugadores. Las bajas. Claro, las bajas que vas teniendo a lo largo de la semana. Pero yo creo que sí, que yo creo que es el momento de que el Utrera pueda coger y hacer las bases en base a los jugadores jóvenes. ¿Y cómo se mentaliza David Giralde? Porque ahora eres futbolista del filial, del primer equipo. Ahora, ¿para qué te mentalizas? ¿Para el playoff de ascenso? ¿Para el próximo partido del primer equipo? Bueno, yo, Es una gincana de sensaciones, ¿no? como siempre, esa pregunta me la han hecho bastante y siempre lo he dicho. Yo soy jugador del Utrera. Soy un periodista poco original, No, entonces. No. Me han preguntado bastante. ¿Y te sientes cómodo? Yo soy jugador del Utrera. Y yo tenga que jugar con el primer equipo, estoy mentalizado. Y si tengo que jugar con el filial, estoy mentalizado, con el Utrera Atlético. No tengo ningún problema y siempre voy a competir igual. Es cierto que ahora más enfocado en los playoffs, porque bueno, ya el primer equipo, quiera que no se juega nada. Y el Utrera Atlético, pues se juega bastante. Y si puedo conseguir un ascenso con el equipo, otro ascenso más con el equipo de mi pueblo, pues sería un orgullo para mí. Ya está más centrado en lo que es dinámica de filial, ¿no? Y ahora mismo más en dinámica de filial. Y ya imagino que mirando posibles rivales, ¿no? Todavía Sí, no está bueno, cerrada la clasificación, Está pero cerrado el San José. que segundo. Y ayer lo estuvimos mirando que todavía hasta el noveno puede entrar en los playoffs. Así que a ver cómo se dan estas jornadas. ¿tiene algún favorito, algún preferido No, más bien? a mí me da igual. El que entre es porque se lo ha merecido y va a ser igual de complicado. Antes decía que bueno, que tú eres jugador de Utrera, pero no tenía nada que ver, obviamente, jugar primera andaluza con segunda federación. No sé, ese cambio de ritmo, de calidad de futbolista, de arbitraje, por supuesto, también, de los campos. Eso también tiene que ser complicado, ¿no? Sí, la verdad que esa es la mayor diferencia, sobre todo a nivel mental. La categoría de la segunda federación te exige estar concentrado los 95, los 100 minutos que dura un partido. Y sí que es verdad que es que te obliga a no conceder nada al rival, porque ya lo hemos visto que muchos errores nos han condenado muchos partidos. Y sí es verdad que esos errores, a lo mejor en otras categorías, en tercera, en división de honor o en primera andaluza, no te condenan. Entonces, eso, el hecho de que los otros equipos aprovechan mucho tus errores, y eso es algo que me ha sorprendido bastante, que es que no puedes conceder ni un saque de banda, puedes conceder. Si tuvieras que elegir el momento de la temporada, el del debut con el primer equipo en segunda federación, aunque ya el pasado año ya militaste en el primer equipo, pero en segunda federación o algún momento con el filial. Es una pregunta dura, la verdad. Los entrenadores de los equipos son hermanos, es decir, no creo que se enfaden. Pero la verdad que mi debut con el primer equipo allí, que fue en Torremolinos, además era feria de Utrera y hacía una calor que no veas. Y jugamos ahí en Torremolinos y ese día la verdad que para mí fue un orgullo. Con el filial en muchos momentos, pero el debut en segunda federación Es único y es diferente. único, es Y- algo único. Y no sé si recuerdo bien, tu debut como titular sí fue con la primera victoria del equipo, ¿no? Que fue contra, ¿no? Contra el En casa, Recreativo Granada, correcto, en ¿no? Que casa. fue, ¿no? Te dio la titularidad a Rubio, ¿no? Ganamos 3-1, sí. 3-1, ¿no? Y luego también fuiste Y titular. luego fuimos a Murcia y A también Ucán, correcto, sí. ¿El estadio que más te ha impactado en tu carrera? el Colombino. Claro. Allí la gente aprieta y te aprieta y tienes el balón y escucha que te sirva y en todo momento. Aprietan en todo momento. Más que la Condomina incluso. Sí, sí, bastante más. Bueno, evidentemente el colombino es más impactante. Me refería, bueno, a que la Condomina antigua ha sido también escenario Sí, del por partido supuesto, mítico, ¿no? del Real Murcia, antes del Enrique Roca, de la nueva Condomina. Pero el ambiente evidentemente en Huelva es más impactante que en Murcia para Lucas. Echando la vista atrás ahora, David, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha hecho en falta? ¿Qué ha podido pasar? Que se hubiera rectificado a lo mejor para no acabar, por desgracia, en el descenso de Utrera a tercera federación. Bueno, yo pienso que al final la categoría es muy dura. Y estamos viendo que hasta el Sevilla Atlético, el Betis Deportivo, que son filiales que lo tienen todo en su mano, les está costando la misma vida salvar la categoría. Es más, el Sevilla Atlético ahora mismo está en play-out, si no me equivoco. Ahora está empatado a punto con el Empatado Cádiz, afuera, depende de sí mismo. Pero sí, porque gracias al golavera general, porque el particular está igualado. Pero sí, si ocupara plaza de play-out, disputaría la eliminatoria, tal y como anunciamos ya en muchos deportes, porque el que evitaría el play-out es la Unión Popular del Langreo de Asturias. Correcto. Y entonces es muy duro todo. Y no, ahora agua pasada, todos sabemos fácil. Sí, claro, pero bueno. Podríamos decir, si hubiéramos hecho esto, lo otro.
Pero hoy leía yo a mi compañero que ya ha empezado su noticia de que ya ha empezado el Antoniano Proyecto 2.0, ya de cara al año que viene, cerrando presupuesto y con el punto primordial, ¿no?, la renovación de Diego Galiano. Otro título muy original, por cierto, no estaba yo muy inspirado. Pero bueno, sí, es verdad, no es ninguna El mentira. 2.0, sí. No somos nadie para dar consejos, ¿no? Ni mucho menos. Pero ¿qué le aconsejaría o sobre todo qué alertarías tú al Antoniano mejor de cara al año que viene que debería estar atento o debería prestar especial atención para que no le pille, digamos, de novato? Yo creo que se debería centrar en profesionalizar al máximo lo que tenga. Ujú. Y no sé qué va a hacer Antonio el año que viene ni con los futbolistas que va a contar, pero con los que cuente, intentar profesionalizar a esos jugadores lo máximo posible. Y con esto me refiero a que tengan su plan de gimnasio, a que tengan su plan de descanso, a intentar profesionalizarse y ser lo más parecido a lo que es la categoría de los equipos grandes. Los recreativos de Huelva, los filiales que tienen muchos recursos para hacer ese tipo de cosas. Ese es mi consejo, que con los recursos que tengan los maximicen al máximo. Hay un detalle que parece que me han comentado mucha gente y parece que es una tontería, pero me lo explican, dicen que no, que lo hemos comentado antes, que es entrenar por la mañana. Entrenar por la mañana es fundamental, Es fundamental porque no es una tontería, no es un capricho, sino que pues no, porque los equipos físicamente a mí son potentes en su federación, es que es profesional, una categoría ya Claro, profesional. es que ¿no? si entrenas por la mañana, el futbolista prioriza el descanso. Correcto. Porque la hora de despertarse son las 8, las 7 y media, las 8 y media de la mañana. Si entrenas a 10 de la mañana, después descansas al mediodía, por la tarde pues va al gimnasio y fomentas de alguna manera el hábito del futbolista. ¿A quién le exiges tú por la tarde correr X horas o vete al gimnasio después de una jornada laboral de 7-8 horas y depende de qué trabajo? Evidentemente todo influye. El problema es elegir futbolistas que en segunda federación el fútbol no es su trabajo. Ese es el verdadero problema. Claro. Ese es el verdadero problema. Y si usted tiene trabajo, pues pide una cedencia. Y si no, no juegue en segunda federación. En mi opinión, impopular y políticamente incorrecta. Pero es que si no, entonces no pueden competir. Tenemos que saber qué terreno pisamos, ¿no? En la categoría. Claro. Y si no asumamos que vamos a descender y que no vamos a sumar ni 25 puntos y que vamos a ser el colista de la categoría, perfecto. Pues transmitámoslo ese mensaje a la afición y a los medios de comunicación. Nosotros vamos sin presión. Estamos hundiendo el proyecto 2.0. No, porque no conocemos las claves. Las claves. Adaptarse a la realidad. Yo creo que el Antoniano, una de las principales diferencias es que la plantilla es mucho más joven que la de Utrera. Entonces, la profesionalización a la que se refiere David pues es más factible. Es más factible y es más fácil. Si se plantea, ¿no? A priori. Vamos a ver claro. cómo... Y después hablas de entrenar por la mañana y me gustaría preguntarle el hecho de los viajes, tal y como se enfoquen, también son fundamentales. Porque el diocesano el otro día viajaba a Madrid a las 5:30 de la mañana. Pues evidentemente las posibilidades de éxito son inferiores a las de un equipo que duerme en ruta. ¿Tú crees que eso influye mucho en la categoría? Sí, claro. Las horas de descanso, pero Son clave, ¿no? para cualquier cosa. No es lo mismo ir a jugar un partido después de haberte levantado a las 4 de la mañana, haberte pegado 6 horas de carretera, que haber hecho noche allí, que sí, que el viaje es una paliza del día anterior, pero bueno, ya hacen noche allí, tienen mucho más descanso. Es fundamental. Y si tú tuvieras que elegir en cuanto a tu futuro me refiero, ser jugador exclusivamente del primer equipo, con ficha en el primer equipo y menos oportunidades, o futbolista del filial con capacidad de alternar ambos equipos. ¿Te has planteado esa tesitura? Porque yo creo que tu respuesta también es fundamental para aquellos chavales jóvenes que visualizan el programa y que de alguna manera buscan pues un poco, ¿qué crees que es más? Tú que ya eres un canterano con experiencia. Tras mucho tiempo ya en el fútbol, yo siempre lo he hablado con mi padre. Yo juego al fútbol porque me divierto y el día que deje de divertirme, no seguiré jugando. Mi prioridad es jugar, como la de todo futbolista. Y si yo considero que en el primer equipo no voy a tener oportunidades o no voy a tener las oportunidades necesarias para seguir creciendo, evidentemente yo prefiero tener ficha con el filial y tener las opciones de seguir creciendo. Porque al final va a ser un beneficio para mí y para el club a largo plazo. Aunque a corto plazo a lo mejor esté ocupando una ficha más en el Utrera Atlético, pero bueno, a largo plazo el hecho de contar ahora con minutos me va a permitir seguir creciendo. Oye, pues, no sé qué queda de David Giral de tu etapa bética, no sé, porque fuiste compañero, ¿no?, de actuales jugadores, ¿no?, del Betis Deportivo, sí, ¿no? Mucho de Marchena, de Enrique, Manu Morillo, Álvaro Martínez, muchísimos jugadores. Hay muchos jugadores que andan por ahí en el Logroñés, Alex Daza y Miki Codina. Alex Daza, el portero de Alex Alcalá, Daza, que es el portero alcaleño, sí. del filial de la UDL, del Logroñés. Muy, muy buen portero. Buena época aquella, ¿no? Sí. ¿Tienes amigos? ¿Mantienes relación? Sí, ¿no? Amigos y mantengo mucha relación. Jugadores del Córdoba, un Jan, Joaquín, Eric Ruiz, que estuvo de portero. Portero, sí. Que estará en la Antequera. Que estuvo en la Antequera Eric es el portero de la Antequera, del Córdoba. pero que estuvo en la Antequera, ¿no?
¿Te refieres a Eric? Espérate. Que me habré confundido entonces. Continúa hablando. Estoy ruborizado porque me he confundido y no soporto confundirme. Habla, Carlos. ¿Lo recuerdas del directo? Ya no pasa nada. No, de Marco Fernández también, ¿no? De delantero. Marquito, sí, Marquito. Muy buena relación con Marco también. Sí, la verdad es que con mucho, vamos con Ginezo Roche, Carlos León, que está en el juvenil A, pero también ha contado con minutos, con Ángel Ortiz. Aquí hemos comentado muchas veces durante la temporada, el buen trabajo de cantera que es del Betis, ¿no? No sé, Sí. tú que has vivido de dentro cómo se trabaja, porque hay mucha. El filial no ha sacado una tierra, digamos, en tierra de nadie, pero bueno, hay muchos chavales y muchos productos. Sí, además es un filial muy, muy joven. Muy Si joven, te pones a tocó. analizar con las edades, la mayoría juvenil y senior de Primer año primero, senior, incluso ujú. muchos juveniles o senior de segundo como mucho. Entonces yo creo que es un filial que a largo plazo va a dar un rendimiento increíble. Si te pones a analizar a Azán, el propio Azán, que todavía es juvenil, con Marco Fernández, que acaba de ser senior de primero. Hassan ya es insultantemente joven. Detectado el gravísimo error. Tú te has referido a Eric, el portero que es del Ejido, Eric Ruiz. que fue internacional, que militó en el Betis Deportivo y ahora firma por el Córdoba, y yo me refería a Eric Puerto, el portero de origen catalán afincado en Estepa, que militó en el Córdoba B y ahora es el portero del Antequera. Simplemente hemos confundido los Yo he entendido Eric Ruiz también, entendí yo. Vale, pues yo pensaba que se refería a Eric Puerto. No. Ahora me fustigo en directo. No, me sé que hay mucha proyección, ¿no? Sí, sí. Además, yo desde que entré en el Betis, que yo entré en infantil primero y terminé saliendo en juvenil de tercero, he visto una progresión de cómo se trabaja en la cantera. Cuando yo entré en su día, yo no empecé a pisar un gimnasio hasta desde segundo. Ahora ya a los chavales en infantil primero se les enseñan las técnicas para que vayan ya evolucionando. Entonces, tú vas viendo que desde dentro a la cantera cada vez se le va cuidando más y desde más jóvenes. Claro. David, a mí hay una frase que me encanta, que dijo un día una persona muy sabia de Córdoba, Pepe Escalante, que fue entrenador del Córdoba, que dijo que cuando los canteranos se marchan a un club grande, van en autobús, acompañados de su familia, su entorno, los 10.500 que pretenden ser sus representantes, y cuando se marchan regresan de noche y a solas. ¿Coincide con eso? Evidentemente, exceptuando la familia, que siempre está. Bueno, exceptuando la familia, en mi caso la verdad que no, porque quien ha estado siempre, para las buenas y para las malas, pero sí que es verdad que cuando te vas a un club grande, todo el mundo, es que este es mi amigo, y después cuando sales de allí, pues bueno. ¿Qué ya- pasa? ¿Cómo te va, no? Ni llama ni nada. Ni llama ni nada, ¿no? Y tú coincides también con aquellos que dicen, entre ellos yo, que hay vida más allá de las canteras y que cuando el chico se marcha de la cantera piensa que se ha acabado su etapa futbolística, pero realmente cuando empiezas ahora. Yo creo que cuando sales de una cantera, sales de una burbuja, porque los jugadores canteranos vivimos en burbuja, y ves lo que es el fútbol de verdad. Allí en la cantera, El mundo del neceser, que le llamo yo. casi siempre hasta juvenil te topas con que tú eres superior a todos los equipos, y cuando llegas a senior y, por ejemplo, aquí en Lutrera es competir y luchar y garra, y ya no es todo balón, hay trabajo sin balón. Entonces, yo creo que a mucha gente le viene bien salir de una cantera y ver lo que es el fútbol de verdad, y eso le sirve para crecer a ellos mismos. ¿A ti te sirvió, no? Bueno, te sirvió la experiencia en Santa Marta. Santa Me Marta quedo con de el nombre del club. Unión Deportiva Santa Marta. No me quedo. Te sirvió no para curtirte en ese sentido, ¿no? Sí, por desgracia no tuve... No, pues también no quiero decir que tú vivieras en una burbuja, que tú fueras. No, No, ya. pero hombre, que te topaste, digamos, con la Sí, realidad del cuando fútbol, ¿no? sales y te encuentras lo que es el fútbol de verdad, Claro. que no te levantas a las 7:30 de la mañana y te vas a un gimnasio, que te tienes que buscar la vida tú en un gimnasio a lo mejor fuera, que tu plan de nutrición te lo tienes que hacer tú. Y no es lo mismo que en una cantera que te lo dan prácticamente todo hecho. Y eso aprende a valorar luego a la vuelta. Sí. Yo que aprende a valorar todo, ¿no? El Aprende a trabajo, valorar el día a lo día, bueno ¿no? que haces, Pues David, ha sido un auténtico placer charlar contigo porque en primer lugar no ha sido una entrevista, ha sido una charla y siempre Carlos y yo decimos que cuando se trata de una charla es porque el protagonista pues nos ofrece una riqueza. Naturalidad. Y a mí me encanta hablar contigo porque hablas un idioma que creo que deben grabarse a fuego todos los canteranos que viven en la burbuja del mundo del neceser y bueno, como yo siempre digo, además los representantes de cantera todos son abrigo de 3/4, no hay ninguno gordo, ninguno calvo. Es verdad, es verdad, es mentira. Son todos, visten todos muy bien, Huelen muy bien. hablan muy bien, mientras más ese es mejor. Entonces, y le suena al móvil en mitad de los partidos. Y siempre le llama gente importante en mitad de los partidos, ¿verdad? Y dice, ¿cómo te va a llamar un director deportivo si estás jugando a su equipo? Es imposible que te llame. Pues a ellos les suena el móvil. Y cuando te marchas de ese mundo, pues ya los representantes pues hablan con menos S, hay algunos calvos, gorditos, algunos miope, pero la realidad de la vida, ¿no? La selva, ¿no? De un iPhone Alcatel, ¿no? Efectivamente, Esas cosas. el león se come
al resto de los animales. Y ha sido un auténtico placer porque hemos retratado, yo creo, cómo es el fútbol. Así que sí que te digo que si Lutrera asciende, pediremos que seas tú el invitado, con Antonio Camino Jr., que es amigo de la casa, Bueno, Antonio, que además es un cielo de persona. cielo y un gran compañero. Pues Buenísimo. yo creo que debería ser, y cuando escuche se va a enfadar, yo creo que debería ser el próximo presidente de Lutrera, y no es broma. Y no es broma porque ¿Lo es un tío promovemos o qué? muy preparado. Yo creo que sí, podemos Debemos promoverlo, ¿no? Yo creo que podemos promoverlo. Además, yo creo que podríamos incluso ser la oposición del padre. Porque no se enfadaría, porque el hijo sería su opositor, no creo que se en casa, enfade. todo en casa. Efectivamente. Que David, que ha sido un auténtico placer y que suerte en el playoff de ascensos, que ojalá ascienda el Utrera. Cuando venga el invitado del Ventipo también le diremos lo mismo. Yo te cuida, se nos No va a te enfadar. enfades, no te enfades con nosotros y diga, vaya tío más mentiroso Entiendo. que forma parte de la política del programa. Venga el tipo, venga San José, venga, le diremos lo mismo. Exactamente. Pero sí que es cierto que este sillón está bendecido porque últimamente regalamos ascenso. Así que nada, que muchísimas gracias y que hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes y encantado de haber estado aquí. Nosotros regresamos en unos instantes gracias a un programa que es posible a nuestros patrocinadores principales, Grupo MPE, empresa especializada en la cardioprotección y en la prevención de riesgos laborales. Ya saben que la liga está para taquicardias, pues contraten Grupo MPE para que les salve vida. Y AS Training, el portal especializado en los entrenadores. Si quieres ser un gran entrenador, pulsa en Google AS Training e inscríbete y compra el curso 100% vídeo por un precio increíble. Y regresamos en unos instantes. Sintonía de Ricky Poveri y gracias a los mandos, como siempre, el genio de Quique Ballesteros Manzorro. De pronto canto, será porque te amo y siento el viento. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en nuestra comunidad científica, no, sino de frikis, de muchos deportes al rescate del fútbol provincial. Espacio para el fútbol base. El espacio preferido de Manuel Peral, y de Manuela Muñoz, que son nuestros principales seguidores, aunque hay más de 2 pulgados. Nuestro reducido club de fans. Exactamente, pero son nuestros Fieles, dos más son fervientes seguidores. Y es el momento de hablar de un delantero que el próximo mes de noviembre cumplirá 16 años, que es la auténtica sensación de la Unión Deportiva Loreto, de tercera cadete, de juveniles y de segunda andaluza senior. Hace tiempo su padre era el presidente de la Unión Deportiva Loreto, Jesús Luque. Hoy es el padre de Ángel Luque Rivera. Bienvenido. Muy buenas tardes. Tu padre ya es el padre De Ángel. de Ángel. Ya no es Jesús. Tú ya no eres el hijo de Jesús, ¿verdad? Ya has adquirido los galones suficientes. Sí, ya yo soy su hijo. Tú eres el protagonista verdadero. Yo soy el protagonista. Has entrenado una semana, concretamente la semana de feria, en la disciplina del Girona, en Cataluña. ¿Qué tal ha ido la experiencia? Ha ido bastante bien. Estoy muy contento de mi trabajo en la fila del Girona. ¿En qué han consistido los entrenamientos? ¿En qué ha consistido esa semana de trabajo allí, Ángel? Muchas posesiones, contraataques, transiciones, 1 contra 1, centro. Uh-huh. ¿Y la dinámica del día a día, horas de entrenamiento, trabajaba en gimnasio? Cuéntanos un poquito cómo funciona el Girona desde dentro. El Girona trabaja primero fuerza de piernas, de brazos y después lo que vayan a trabajar en el partido. Uh-huh. ¿Y algún partido existe? ¿Un amistoso o algo? No, eso no, lo hicimos. No. ¿Y cómo es la vida de los compañeros allí? El día a día, supongo que irán al colegio. Ah, La residencia, te has quedado en la residencia, ¿no? Me he quedado en la residencia. Yo sé, los de la residencia van de 8 a 1:30 al instituto, de 1:30 a 3:30 a 3 descansan y de 3 a 5 estudian. Y entrenamos a las 6. Uh-huh. Tenemos la De imagen. 8:30 a 1:30. Los catalanes van menos al instituto que los andaluces. Luego dicen, ¿no? Y después dicen los tíos. Tiene fama solamente los clubes grandes de trabajar en la cantera, pero Girona, vamos, aparte ya Villarreal últimos años, ¿no? Pero Girona también otro club que está trabajando muy seriamente. Sí, además el departamento de captación funciona muy bien. Los escalafones inferiores. Que como le gusta escuchar a nuestro querido Quique, si antes estuvo el Dandy con David Alde, yo creo que tenemos que ir al Killer, ¿no? Sí. ¿Cuántos goles suma esta temporada? En todas las categorías, Sí. Véndete bien, que te vamos a ayudar. Yo tengo los de derecho, a ver si yo te voy a corregir si no. 46. A mí me sale 45, según la federación. 39, ¿no? Con el cadete. Con el cadete, ¿no? Y 6 me ha salido a mí con el Y uno primer con- equipo. Y uno con el juvenil A. Ah, ese se me ha escapado muy bien. Que no, la federación nunca se equivoca No, tampoco. porque no sabía yo que había jugado un partido con el juvenil A, ese fallo mío. Y Bueno, con- impresionante, ¿no? La experiencia con Diony, ¿cómo está haciendo? Porque Diony es muy poco exigente, oye. Nosotros conocemos a Diony ya desde hace muchos cuántos años. años. Ya. Uf, La tenía verdad, pelo, yo creo. ¿Cómo es Diony en el día a día? Diony es muy trabajador
y nos está sacando partido, yo creo que a unos niveles que nadie esta temporada se podía esperar. Estamos aquí, creo que en un buen ambiente, en una buena charla distendida, normalizando, ¿no? Que un chaval de que todavía no cumplió 16 años, ¿no? En noviembre cumple. En noviembre cumple 16 años, estamos hablando que ha pasado de jugar tercera andaluza cadete a jugar a segunda andaluza senior. ¿Eso cómo se lleva? ¿Tú cómo te has adaptado? ¿Cómo es? Pues empecé desde el principio de temporada casi entrenando con ellos porque no podía jugar hasta que no cumpliera 15 años. Entonces esos 3-4 meses me han servido para coger ritmo, coger fuerza. Ujú. Los chavales del cine también me cogieron bien y ha sido todo bastante fácil para la adaptación. La calidad no vamos a hablar porque obviamente la tiene, ¿no? Las cifras están ahí, ¿no? Pero a nivel físico, ¿no? Tiene que ser complicado, ¿no, Ángel? Sí. Toparte poco, segunda andaluza, Sí, pero para eso, para todo hay solución. sí. Me- La picaresca, ¿no? Ángel, sí que es cierto que la Unión Deportiva Loreto es un club muy popular de la barriada del Monumento de San Juan de Alfarache, pero ha habido oportunidades para marcharte. ¿Por qué decidiste apostar por continuar en tercera cadete cuando había oportunidad de competir incluso en autonómica? Porque básicamente por mi tío Adri Luque, Sí. que me ha guiado en el fútbol toda mi vida y pues yo se lo debía a él y para irme a otro lado, fuera de mi casa, donde no se sabía los pasos que iba a dar, si iba a jugar mucho, iba a jugar poco, pues me quedé en mi casa y he pegado 2 o 3 pasos gigantescos. Vale, creo que tu entrenador, ¿no? Sí, mi entrenador Tu cadete. entrenador, ¿no? Ya sois campeones, ¿no? Sí, ya Campeón. somos campeones. ¿Y el ascenso en el senior se conseguirá o qué? Yo espero, para eso estamos trabajando duro todos los días en el campo de Loreto. ¿Y cómo son en casa, cómo se viven los partidos? ¿Papá es presidente o solo papá cuando acaban los partidos? Entre el vestuario, da la mano. ¿Y después en casa da caña? No, él me dice lo que tengo que mejorar y ya está. Y si tú tuvieras que elegir un momento, eres muy joven evidentemente, pero de esta temporada, ¿cuál elegirías? ¿El ascenso del cadete, el debut con el senior, las pruebas en el Girona? Yo creo que destacaría mi primer gol en serio contra el Lora, ¿Dónde fue? en el campo de Loreto. ¿Y cómo viviste aquel día? Pues supongo que habría mucha familia en la grada, ¿no? Sí, la verdad que había mucha gente yendo a verme especialmente y lo viví con mucha alegría. Al final había conseguido marcar un gol en el club que me había visto crecer durante muchos La años. feria de Sevilla no la has pisado, ¿no? Porque estaba en Girona, ¿no? La pisé un poquillo el domingo, pero ya está. Oliste al Vero, ¿no? Ya está, ¿no? Eso te iba a decir, pues la feria estaba cerrada. Pero bueno, como era de alguna manera, la feria de San Juan, ¿cuándo es? ¿O hay feria en San Juan, no? Sí, ¿no? Sí, Sí, entiendo. creo que es Que me perdone la colonia de San Yo Juan. también tampoco. yo creo que es a finales de junio, pero es que no. No sueles ir a la feria de San Juan. Me apuntan que no hay. Que no va, ¿no? El regidor me apuntan que no. ¿Quién? El regidor me apuntan que no. Bueno, detrás de los micrófonos está Jesús Luque, presidente de la Unión Deportiva Loreto y el verdadero responsable del crecimiento del club, porque hubo un día que apostó por un loco del fútbol, Óscar Olomo, después apostó por otro loco del fútbol, que es Diony Arroyo, entre medias apostó por Luis Martín, que modernizó la cantera, que creó una escuela de castación, de tecnificación, es decir, que poco a poco ha ido sumando locos a su proyecto y la Unión Deportiva Loreto a día de hoy es uno de los mejores clubes de la provincia. Perdona, Carlos. Nada, por Dios. Te voy a preguntar, Ángel, ¿cómo te defines? Aparte que tienes gol, que tienes mucho gol, como hemos constatado, ¿cómo te defines como jugador? Porque yo he visto por ahí el vídeo del gol del Cerro, que fue, no sé si has tenido ocasión de verlo. No. Está con Pero le conozco de cuando era más pequeño. Vamos, pues un centro iba 0-2 perdiendo contra el Cerro en casa el último partido y un centro de banda, nada, no, se le ocurrió al chaval de tacón. Remató con el tacón, ¿no? Sí. ¿Y eso lo aprendiste en el Sevilla? La verdad que mi etapa en el Sevilla no fue de lo más. De lo más productivo. ¿no? Fructífera, ¿no? ¿O qué? Bueno, pues entonces omitamos ese capítulo. Tampoco vamos a cargar las tintas contra nadie. No, Pero por- me gusta también que los chicos también reconozcan que la etapa en el Real Betis y en el Sevilla pues no ha sido productiva en su Claro, carrera, hombre. porque también hay que desmitificar que todo lo que sucede es positivo para ellos. Pues no, pues hay etapas que no son especialmente Que productivas. antes las has mentado, ¿no? Con Girarde, ¿no? Que hay más caminos que aparte de cuando se da la cantera, que más caminos que aparte de ir por cantera de Betis o Sevilla o grandes equipos, ¿no? Efectivamente. Y a veces el camino largo es más certero Más que fructífero. el camino corto. Una preguntita que sí me gustaría saber. Delantero, porque cuando jugabas en Fútbol 7 no eras delantero exactamente, también jugabas en banda. ¿Cuál es la posición en la que te sientes más cómodo? Banda izquierda, apenas cambiar. Bueno, en el sistema de Diony Arroyo, pues me ha tocado adaptarme. ¿Al 9 o qué? Bueno, 9 con. ¿El segundo punta? Sí, ahí con Celu haciendo. Las funciones de delantero.
Porque tu padre, cuando tú eras pequeño, los clubes que se interesaban por ti no les daba bola. Directamente decía que no, o sea, ni se reunía, los despachaba con una conversación. Muy educadamente decía, no nos interesa absolutamente nada. Y decía, no, él está a gusto en su casa en el Loreto y ni te preguntaba. ¿Será malvado? Pues fíjate, al final ha surtido efecto y fíjate la oportunidad que te brinda el destino. Una pregunta que siempre hago, que ahí sí que no soy nada original cuando hablo de las experiencias lejos de casa. ¿Tú te ves siendo capaz de jugar a miles de kilómetros de tu casa y en un club además en el que se suele hablar otro idioma? Yo me veo capaz y además soy consciente de que para ser futbolista tengo que pagar ese peaje, que tengo que ser fuerte y afrontarlo como con personalidad. ¿Te has comprado una maleta? Ya tengo... Si no, en noviembre acuérdate de pedir una maleta de regalo. Los futbolistas deben de comprar una maleta. No, tú Ángel, te has criado entre balones, ¿no? De pequeño, ¿no? Con tu padre, ¿no? Digamos que ama más fútbol, ¿no? De pequeño, ¿no? Tendrías claro, ¿no? Que querías ser futbolista, ¿no? Sí, yo tenía claro que quería ser futbolista desde pequeño. ¿Y qué te decía de tu padre? Nada más con verlo ya, ¿no? Ya te irradia o te ha inculcado ser No, futbolista. él me ha dicho que con las condiciones que tengo que lo intente. Y hay que intentarlo, evidentemente. Hay que intentarlo. ¿A quién te asemejarías? Porque antes te has referido. Quiero que me digas a quién te asemejas del fútbol profesional, quién es tu ídolo, quién es tu espejo, aunque yo no sepa a quién te vas a referir, pero después Carlos me explicará. En plan, mi ídolo de primera división. Sí, o a quién te pareces en el mundo del fútbol. Sí, ¿quién te fijas? O tu modelo. Mi ídolo es Messi, pero también me gusta Ese sí lo conozco, fíjate si es bueno. me gusta mucho Rodrigo Riquelme del Girona. El Rorro, ¿no? Rorro Riquelme. Ayer hizo un buen partido. Hoy grabamos hoy martes, ¿no? Ayer contra el Sevilla hizo un muy buen partido. Te lo recomiendo que lo veas. Sí, ¿no? Y además, cuando te refieres a futbolistas de primera división, yo sí me gustaría que por ejemplo, eres muy parecido a Francis del Torreblanca, porque es ese tipo de preferido. futbolista. Además, su golpeo de larga distancia es muy bueno. Desde pequeño, en fútbol 7, el golpeo Pero es diestro, tú eres diestro, ¿no? Es diestro. Sí, pero Sí. su golpeo en fútbol 7 era verdaderamente sorprendente porque su posición que más le gusta es extremo porque a él le gusta romper hacia adentro y golpear a palo Diagonal, largo. hace diagonal, ¿no? Y pegarle, ¿no? Efectivamente. Rompe por dentro y golpea a palo largo. Y una potencia de golpeo siendo Benjamín inapropiada para un niño de su edad. Que además solía jugar en el A siendo de primer año. Sí. Y Siempre por delante, ¿no? sí, efectivamente, cumpliendo etapas de forma acelerada. Carlito Abrocha. Sí, no, yo te voy a decir que no sé si recuerdas haber visto a tu padre jugar, no sé, imagino, eras muy pequeño, no sé. No he tenido la suerte. De verlo, ¿no? No, yo voy a hacer otra pregunta original, era preguntarte o qué te dice tu padre que tienes tú o que no tenía, o que él tenía él que a lo mejor te hacía falta a ti. Él dice que es mejor que yo, mucho. Que llegó tarde, ¿no? Llegó tarde. ¿Te ha dicho dónde ha jugado, en qué categoría ha jugado? Pues los padres siempre lo repiten. Yo he jugado, yo he jugado, yo he jugado. Y él siempre saca que con 16 o 17 años está jugando en el Coria en tercera división. Que eso es para presumir, ¿eh? Eso es Sí, Que no todos son champions, todos son Sí. jugar en primera. Y en para aquel, presumir, ¿eh? en aquel Coria, En aquella época, claro, por y en supuesto. aquella época en la que no había una segunda red y una primera red, que la tercera división estaba más cara que ahora. Sí. Es cierto. Me Tu acuerdo. padre era buen futbolista. Buen Es pelotero. decir, sí, era buen futbolista. Que no se enfade, pero más flojo que tú. Con nervio, pero a las claritas de vez en cuando. ¿No coincide? Yo Luque no... Bueno, a él no lo conozco, no lo he visto jugar, la verdad. No sé yo. Pero no puedo comparar, no sé. Bueno, Luque era un muy buen pelotero, ¿eh? Sí, pero se estará riendo, se estará maldiciéndome, pero era un futbolista de las claritas, con muchísima calidad, pero de las claritas. Y su hijo es más atrevido. Él dice que es mejor, pero mentira. Su hijo es más completo, es más atrevido. Pues esa experiencia debe servirle, ¿no? Para leccionar. Sí, Ángel, pero, ¿no? pero Jesús Luque sí es cierto que el carisma de tu padre es el carisma de una persona importante en el fútbol sevillano y se lo ha ganado a pulso, ¿eh? Puedes sentirte orgulloso de papá ya en serio porque la Unión Deportiva Loreto ha sido un club referente a nivel provincial gracias al trabajo de él y de su grupo de trabajo. Carlitos, lo despedimos. Es un placer, ¿no? Ya no podemos desearle ningún ascenso porque ya colecciona ascensos. Bueno, sí, del senior de la Unión Deportiva Loreto. Que ojalá ascienda a Primera Andalucía con la Unión Deportiva Loreto y que ojalá reciba la llamada positiva del Girona en el futuro y que sigamos contando sus goles, ¿no? a parlar catalán, que merece la pena. El otro día me decía tu padre
que, bueno, si quieres reconocer públicamente y agradecer a las personas que te están ayudando, pues ahí está la Cámara de Mucho Deporte. Hombre, claro, muchas gracias a mi tío y entrenador, a Dionis Arroyo por haber apostado por mí, que al final tengo 15 años, un chaval, y a Casado, Luis, que ha estado siempre Contigo, conmigo. en el día a día. Pues de bien nacido ser agradecido. Muchísimas gracias. Que muchísima suerte y que esperemos que la segunda entrevista, ya como futbolista profesional, sea también en Mucho Deporte. Carlos Vizcaíno, compañero y amigo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Bernardo. Y ustedes ya saben, sean felices, cuídense, cuiden de lo suyo. Y ya saben, compartan sonrisas, que es lo único que nos queda gratis en este bendito país o bendita tierra. Elijan ustedes para que nadie se sienta ofendido, que se llama Andalucía. Un fuerte beso para todos. De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es